Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les sea bendiciendo en este día. Damos gracias al Eterno porque nos regala nuevamente la oportunidad de poder aquí estar y compartir con todos ustedes, de sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento espiritual, el que proviene de nuestro Dios, su palabra que es eterna, la sabiduría que nos entrega a través de sus mandamientos, de sus enseñanzas. Y bueno, hoy continuando con un nuevo estudio, una nueva entrega de esta serie de Un Único Testamento, donde veremos un tema importante. Como todos los temas de la Torá son importantes, pero este tiene una particularidad y es la santidad, ¿no? El tema de la santidad, esta parashá que veremos el día de hoy, está, o se encuentra más bien, se encuentra en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 al 20-27 o al capítulo 20. O sea, como tal, esta parashá son dos capítulos, son el 19 y el 20. Es la parashá que lleva por nombre Kedoshim, que significa santos, ¿no? Y en esta serie de Un Único Testamento, donde hacemos ese paralelismo entre la Torá, entre los escritos del Antiguo Testamento y el Brit Hadashah, pues vamos a basarnos en dos pasajes enfrentados, que sería la parashá como tal, Levítico 19 y 20, de los cuales veremos ciertos pasajes, no todos, porque esta parashá está encaminada a hablarnos acerca de leyes de santidad. Y con respecto a las leyes de santidad, pues nos va a hablar de muchos mandamientos, de muchas instrucciones. Pero el propósito de esto es poder encontrar esa unión, ese paralelismo entre la Torá y los escritos del Brit Hadashah, y ver si estos mismos mandamientos se encuentran expresados tanto por Yeshua como por los discípulos o apóstoles en los escritos del Brit Hadashah. Pero el texto base del Brit Hadashah que tenemos presente para esta enseñanza se encuentra en Hebreos 12:14. Así que les doy la bienvenida a todos. Gracias por conectarse y gracias por estar ahí siempre. Vamos a orar, a disponernos y a preparar el tiempo para el estudio del día de hoy. Así que acompáñenme en esta oración. Padre bueno, misericordioso, bondadoso, te damos honra y gloria, Señor, en este día, Padre, en este Shabbat que nos regalas, porque nos das una nueva oportunidad, Señor, de buscar tu rostro. Nos das una nueva oportunidad, Señor, de congregarnos, de compartir, Señor, de disfrutar, Señor, de este alimento que es eterno, Señor, de tus palabras que permanecen, Señor. Gracias te doy, Padre, porque pones en nosotros el sentir, Señor, para buscarte. Hay en nosotros la disposición, Señor, de estar en tus caminos, Señor, pero porque tú la has puesto allí, Señor, porque qué bueno puede salir del hombre, Señor, si no ha sido puesto antes por ti, Señor. Por eso, Rey, hoy queremos entregarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y pedirte, Señor, que seas tú derramando sobre nosotros sabiduría, entendimiento, Señor, que tus palabras hoy al ser predicadas puedan darnos vida, Señor, que tus palabras hoy puedan cumplir el propósito por el cual tú las envías, Señor. Gracias, Rey eterno,
porque en medio de las dificultades en las que vivimos, este mundo, Señor, en el que nos encontramos lleno de angustias, de tristeza, de afanes, de dolores, de preocupaciones, de enfermedades, de tantas cosas, Señor, por las que pasamos, podemos hallar reposo y descanso en ti, Señor. Y en este día de Shabbat, Padre, en el que nos congregamos, podemos, Señor, tener esa tranquilidad, Señor, de poder reposar en tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Padre, y que tu presencia hoy esté con nosotros, Rey. Te agradezco, Padre, y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Así que, familia, vamos a arrancar entonces con la enseñanza y quiero que veamos, digamos que dos pasajes principales que vamos a tener presentes. El primero, esta enseñanza no la vamos a dividir en temas, no voy a decirles tema 1, tema 2, tema 3, porque en la enseñanza como tal vamos a estar viendo muchas instrucciones, ¿sí? El propósito aquí es de repasarlas, de ver esas instrucciones y compararlas con los textos o los escritos que aparecen en el Brit Hadashah. Aquí hay importante algo, si quieren ver la parashá verso a verso, que pues de más que vamos a ver bastantes versos de esta parashá, pero si quieren profundizar en cada verso y en cada mandamiento como tal, porque serán varios los que nos saltemos, pues los invitamos a nuestro canal para que vean la parashá verso a verso, o hay otra que es temática también, que se basa en este mismo escrito. Así que acompáñenme al capítulo 19 del libro de Vaikra, al libro de Levítico, capítulo 19, donde dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, vamos al capítulo 19 entonces de Levítico. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, y subraya esta palabra porque esta es la que vamos a tener hoy como centro de la enseñanza. Santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios, vuestro Elohim. Esta es la base de la enseñanza. La parashá se llama así, Kedoshim, que significa santos. Y dice, dile a los hijos de Israel, seréis Kedoshim, ¿sí? Seréis santos, porque Kadosh, o santo soy yo, vuestro Elohim. Y el paralelismo que veremos se encuentra, o el verso similar que habla de lo mismo, pero que está en el Brit Hadashah, se encuentra en Hebreos 12, 14. Así que acompáñenme a este texto. Así que Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Dice el autor de Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el título de la enseñanza de hoy. Sin santidad, nadie verá a Dios. Lo dice aquí el autor de Hebreos. Y cuando encontramos el paralelismo con el pasaje de Vaikra, con el pasaje de Levítico, donde dice, yo soy el Señor, dile a Israel, sed santos porque yo soy santo. El autor de Hebreos está entendiendo y está tratando de transmitir este pasaje de Levítico, dando esa enseñanza de si ustedes como hijos de Dios no viven conforme a las obras de Dios, conforme a lo que Dios ha dicho, porque Él es santo, pues no podrán verlo, ¿no? De hecho, cuando el Señor habla aquí en Levítico, les está diciendo, todo el pueblo de Israel debe ser santo, porque yo soy santo. O sea, si ustedes son mis hijos, pues es como cuando se trata del apellido, digamos, ¿no? Si mi papá es Valderrama, yo soy Valderrama y mi hijo será Valderrama. En ese orden de ideas, si el Señor es santo, sus hijos son santos, o deben ser santos. Deben procurar ser santos. Ahora, ¿qué trata la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? Porque desde el principio de los tiempos, el Señor ha estado llamando a su pueblo, y lo vemos aquí en Levítico, llamando a su pueblo a una vida en santidad o comunión con Él, una relación íntima
estrecha entre el Creador y su creación. Ya desde la Torá, desde el Tanakh, desde el Antiguo Testamento, había establecido el Señor un estándar muy elevado de pureza y de santidad para todo el pueblo de Israel. De hecho, hemos estado viendo en Baikra, en Levítico, las leyes acerca de la pureza, de la purificación, de la mujer cuando tiene la nidad, que cuando va a dar a luz un niño, una niña, que la lepra, que todos estos son mandatos que el Señor da para una comunidad, para que vivan en constante purificación, en limpieza. Pero cuando llegamos al capítulo 19, ya nos habla de leyes de santidad. ¿Por qué? Porque las purificaciones, si bien nos limpian, ¿verdad?, de impurezas que nuestro cuerpo puede llegar a tener, que como somos carne, pues podemos llegar a adquirir. Las mujeres, como les decíamos la vez pasada con respecto a la nidad, pues las mujeres no son menos santas o más santas cuando les da la nidad. La nidad es un estado de impureza ritual de la mujer, como cuando un hombre tiene lepra, ¿cierto? O como cuando un hombre tiene flujo de semen, o cuando se toca un muerto. Todo esto son impurezas que se adquieren en el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a profundizar acerca de la santidad, si bien es cierto, la purificación del cuerpo también tiene que ver con la santificación, porque pues no podemos estar inmundos nosotros para presentarnos delante del Señor en todo, en espíritu, en cuerpo, en alma, en todo, ¿sí? Pero cuando llegamos a las leyes de la santidad, ya el Eterno va a ser un poco más específico con respecto a esto, y las leyes de santidad van encaminadas no a la purificación del cuerpo, no a la purificación de los flujos, de la sangre, no, va con respecto ya a una parte más interna, más espiritual, y si bien es cierto, más de comportamiento, porque ¿qué comportamiento tú puedes notar o reprochar a una mujer que está en nidad? O sea, tú no le puedes decir, uy, usted es una nidosa. No se puede, porque es un estado natural de algo que a la mujer le llega. O al hombre cuando tiene flujo de semen, o cuando eyacula con una relación con su mujer, pues no, el hombre no es sí, no sé, sí, no, es un perverso, no sé qué. Bueno, a menos de que en esa perversión ahí llegan las leyes de santidad, esa perversión sea de impurezas sexuales y ya desviaciones sexuales, que el Señor dice, ok. Entonces, quiero que notemos la diferencia entre lo que es la purificación del cuerpo y la limpieza ritual, que también debe hacer parte de la santificación, pero que entendamos que la santidad, sin la cual dice el Eterno a través del autor de Hebreos, nadie verá a Dios. Tú puedes tener toda la vida flujo de sangre, vas a tener flujo de semen, vas a de pronto una lepra o alguna cosa así, pero eso no te va a impedir en que tu vida personal y en lo que respecta a la santidad puedas alcanzarla. Esos son estados del cuerpo, ¿cierto? Son estados del cuerpo. Pero en cuanto a la santidad, el Señor sí ya es muy específico, y vamos a ir viendo qué son esos mandamientos, esas instrucciones que nos hacen o que nos santifican para que podamos ser santos como Él es santo, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere esto. Así que desde el principio el Señor, a través de las Escrituras, ha dado unos estándares de santidad, unos estándares de pureza, de santificación muy elevados, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Aunque sabemos que por la condición del hombre, ¿cuál es la condición del hombre? Vendido al pecado, pecador, carnal. Eso somos nosotros. El hombre estamos en este cuerpo de carne que, como dice el apóstol Pablo, me lleva a hacer lo malo, a pecar, a quebrantar sus mandamientos, sus instrucciones. Así que como el hombre estaba acostumbrado a romper la ley, a caer en el pecado, ¿sí?, y a pretender que con los sacrificios y ofrendas que el Señor había dado para la purificación, pues ya con eso, y el perdón de pecados y la expiación, ya con eso el hombre tenía. El Señor llegó un momento en el que dijo, me hastié de esos sacrificios y de esas ofrendas, porque ustedes ofrendan, pecan y ofrendan, y se volvió la vida lo que hoy en el catolicismo se conoce como el reza, peca y empata. Es la misma cuestión, pero en el pueblo
de Israel en el desierto y en el pueblo hebreo, pues ¿qué pasaba? La misma situación. Pecaban y cogían el cordero y le traían el más bonito del Señor y lo presentaban y ya con eso decían, listo, está purificado. Claro, el Señor decía, yo te perdono a través de la expiación por el cordero, por la vaca, por la paloma, por el sacrificio que se presentara. Pero volvían y caían en lo mismo. Por eso es que el hombre estaba destinado a perecer. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ninguno haya que no haya roto la ley. Entonces, ¿qué fue necesario para el Señor? Pues enviar a un sacrificio perfecto, a Yeshua, para limpiar definitivamente el pecado. Ya somos limpios definitivamente del pecado, no, seguimos pecando. Pero en la fe en Yeshua y en ese sacrificio que Él hizo, hay una esperanza de desarraigar por completo el pecado de la vida del hombre. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento de la venida del Mesías y llegue el momento de que sean juzgadas todas las cosas y el pecado sea quitado por completo del hombre. Pero en ese camino de purificación que si bien es cierto el hombre debe mantener, porque es que no es tema del Antiguo Testamento el tema de mantenernos en santidad, es tema, y por eso hoy vamos a ver pasajes encontrados entre los mandamientos que vamos a ver expresamente acá, y si los dijo Yeshua, si los dijeron los apóstoles y cómo hablaban acerca de esto, porque si bien es cierto ya el sacrificio es perfecto, es eterno, es un sacrificio que ya es por siempre, que es el de nuestro Mesías Yeshua, no por eso entonces podemos seguir viviendo a nuestra manera. Yeshua también, él mismo nos llama a una vida de santidad y obediencia, pero ya a través de una conciencia y un espíritu renovado. Ya no haciéndolo mecánicamente como de que, pequé, bueno, muestra a ver cuál es la vaquita que... Eso, listo, llévenla ya y ofréndela, la ofrendo y listo, ya, limpio de pecado. Y como mecánicamente a un rito o a un culto de lo cual el Señor dice, me hastíe de sus ofrendas y de sus holocaustos y de sus sacrificios. Ya a través de Yeshua, dice el apóstol Pablo, que renovemos nuestro entendimiento, que siendo transformados, circuncidado nuestro corazón y todo el tema de la verdadera teshuva y el verdadero arrepentimiento y un espíritu renovado, distinto, pues ya se trata también de una santificación constante. Así que, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la palabra que aparece aquí como santos seréis porque santo soy yo? La palabra santidad es la que deriva del Strong 6918, que es la palabra Kadosh. Esa la conocemos. Pero ¿qué significa Kadosh? ¿Qué significa Kedoshim, no? ¿O qué significa Kedusha? Que son las mismas, tienen la misma raíz todas estas palabras, ¿no? Kadosh es santo, Kedoshim son santos, Kedusha, ¿sí? Santidad, que era la tiara que tenía aquí el sumo sacerdote en una diadema de oro que decía Kedusha le Yahweh, ¿cierto? Santidad al Señor, santidad a Yahweh. ¿Qué es entonces la santidad? ¿Qué significa? Cuando vemos el diccionario y vamos así a la raíz de la palabra, Kadosh significa separado, distinto, sagrado o apartado, diferente. Eso es lo que significa santidad. A la manera de pensar de la cultura occidental, ¿cierto? A la manera de pensar de pronto más filosofada, la santidad se relaciona pues con los apóstoles, que la aureolita y aquí la aureolita aquí alumbrando y puros y inmaculados y sí, pero cuando vamos a algo más primario, más primitivo y más entendible y más fácil de comprender, santidad significa separado, distinto, sagrado y apartado. Cuando Dios está dando las instrucciones de santidad, leyes de santidad en Levítico 19, Levítico 20, bueno, y todo lo que hemos estado viendo en Levítico y en toda la Torá, el Señor utiliza esto para decirnos, sean separados, distintos, ¿a qué? A como yo también soy separado y distinto. ¿De qué Dios es separado y distinto? ¿Con qué se podría comparar? Sí, en sus justas proporciones, pero ¿a qué se podría comparar Dios con otra cosa? Para Él decir, yo soy santo, o sea, yo soy separado y soy distinto. ¿A qué? Pues a los dioses de las demás naciones, a los ídolos que seguían las demás naciones. El Señor dice, ojo aquí, yo soy diferente.
yo soy santo, yo soy separado, yo soy apartado, yo no soy igual que los dioses de las demás naciones. Recordemos el contexto, es un pueblo que está en el desierto, que ha sido liberado de Egipto, pero que va a entrar a tomar posesión de una tierra llena de idolatría, llena de otros dioses que no son el Dios de Israel. Entonces el Señor dice, ustedes van a ser separados y apartados, así como yo soy separado y apartado de ellos, de esos dioses. Así que no me confundan con sus dioses y ustedes no se confundan con la manera de proceder de ellos con respecto a sus dioses. ¿Por qué? Porque el cananeo, el fereceo, el heveo, el jebuseo y todos esos, y los amonitas y los moabitas y todos los pueblos extranjeros, los amalecitas y bueno, todos los pueblos con los que se topó Israel en el desierto y por delante toda la vida que tuvo ahí, eran pueblos que seguían a otros dioses, que servían a otros dioses y que sus prácticas en la mayoría de los casos eran abominables delante del Señor. Ese fue la copa que rebosó, no mentira, la gota que rebosó la copa o que rebosó el vaso de la paciencia del Señor con los pueblos cananeos. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega a la tierra de Canaán, pisa esa tierra y el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra que estás pisando. Pero no te la daré a ti en tus días, sino te la daré a tus descendientes después de ti, porque ellos antes tendrán que ir 400 años y serán siervos en una nación extranjera y no sé qué. ¿Por qué? Dice ahí muy claramente, porque la maldad de los pueblos de esta tierra no ha llegado a su límite. ¿Cuánto tuvo que esperar el Señor para que la maldad de los cananeos llegara a su límite? Pues tanto así que tuvo a su pueblo retenido 400 años en Egipto. Eso, si no es misericordia de Dios para con las naciones, entonces díganme qué es. Porque el Señor prolongó tanto tiempo que su pueblo tomara la tierra de Canaán. Pues para ver si eso se arrepentían, para ver si los cananeos cambiaban, pero ningún cananeo quiso cambiar, siguieron haciendo lo mismo. Entonces llegó el tiempo en el que el Señor saca a su pueblo de Israel, lo mantiene 40 años todavía más en el desierto, y cuando llegan para poseer la tierra de Canaán, los cananeos seguían siendo lo mismo que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y bueno, no lo mismo, peor, porque ya el colmo había llegado al límite. Entonces, el Señor dice, ustedes van a entrar a poseer esa tierra, no se comporten como ellos, no vivan como ellos, no hagan como ellos. Vivan conforme a esto que les voy a decir. Sean santos porque yo soy santo. Y el Señor entonces nos va a empezar a dar esas instrucciones que hacen al hombre santo o santificarse, permiten al hombre santificarse. Es que cuando uno habla de que yo soy santo, pues suena como raro, ¿no? Pero en realidad estamos en camino a la santificación, ¿no? Cuando dicen, no, pues tan santo porque guarda, pues no soy santo, pero estoy procurando serlo, porque ese es el fin. O en Hebreos no dice que sin santidad nadie lo verá. Entonces, ¿qué debemos procurar? Pues la santificación, la santidad. Eso es lo que debemos buscar día tras día. Así que la santidad implica, ojo aquí, un estilo de vida distinto y separado de la corrupción, del pecado, de la injusticia del mundo. Eso es lo que implica la santidad. Por eso las leyes de pureza, de purificación, bueno, pues sí, de más que también, por eso les digo, ayudan. Pero pues tanto las mujeres hebreas como las cananeas tenían ira. Tanto los hombres hebreos como los hombres cananeos también eyaculaban. Tanto a una mujer o un hombre hebreo como a una mujer o un hombre cananeo les podía dar lepra. ¿Cierto? Pero ¿qué podía marcar la diferencia y separarlos? La manera de vivir de cada uno de ellos. Por eso es el Señor dice, bueno, si los cananeos cuando a la mujer le llega su unidad no hacen nada y eso ahí antes festejan y antes más bien hacen ritos y cosas bien raras, ustedes no. Ustedes purifíquense, santifíquense, apártense, sean distintos. Pero llega al punto en el que el Señor dice, ok, listo, pero no solamente se trata de limpiar lo exterior, porque todas esas purificaciones son exterior. Y Yeshua nos enseña que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale del corazón. Entonces ahí es donde el Señor va a entrar aquí a decirnos, ok, esto es lo que deben ustedes procurar primero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de, pues, de tener esas leyes de asepsis, de limpieza y todo eso con respecto al cuerpo. Esto es lo que ustedes deben procurar primero, porque es más importante
No que el otro no sea importante. Cuando me refiero a más importante es porque si tu corazón está dañado, pero por fuera estás muy limpiecito y te bañas todos los días, pues de nada sirve. Pues Yeshua les dijo sepulcros blanqueados a los fariseos, porque por fuera ¿qué parecían? Perfectos, íntegros. Uy, fue más chica. Eso el talit bien largo, los tzitzit bien largos, eso espectaculares. Aparte los rabí, todo, uy, ellos, aquí estoy. Pero por dentro, como una tumba. Lleno de podredumbre y de hueso. Entonces, ¿de qué sirve tener el aspecto y la apariencia exterior muy limpia si la interior, si el hombre interior está sucio? Pues de nada. Entonces el Señor dice, ok, ya les he dicho cómo limpiarse afuera. Ahora les voy a decir cómo se limpian por dentro. Así que acompáñenme ahí al capítulo 19 nuevamente y dice, de Levítico, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Y arranca dando esas instrucciones, como por ejemplo, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Yahweh, yo el Señor, dice ahí, ¿no? Así que da una instrucción con respecto a qué, con respecto a la honra de los padres, dice aquí, resaltando el capítulo los versos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, donde habla acerca de honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y mis días de reposo guardaréis, que también está ahí en la Torá. Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Así que esto es lo primero que aparece aquí. Pero aquí nos empiezan a dar unas pistas para nosotros que somos entendidos, para un pueblo que era entendido, de cómo es vivir en santidad. Y es, por lo menos en lo que ha dicho acá, es teniendo honra por tus padres y guardando los días de Shabbat, los días de reposo. Dice eso. Eso por lo menos es aquí arrancó con esto. Porque pues si arranca con esto debe ser que es importante, ¿no? Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Tengan cuidado con eso. Santificación, santidad sin la cual nadie verá a Dios, implica honra a tu padre y a tu madre y guarda mis días de Shabbat. Y de ahí ya partimos en un punto complejo, porque dirían, bueno, pues a los padres sí, pero el Shabbat, eso es un rito ahí para los judíos, y eso es tradición judía. Pero aquí está poniendo dos puntos o dos planos de la Torá. La Torá está escrita digamos que en dos dimensiones. La primera, en la honra y el temor a Dios, o lo que a mí respecta con Dios. Y la segunda, con lo que a mí respecta con mi prójimo. Pero arranca con los padres, ¿no? Porque digamos que en orden, como son las cosas, pues si primero está Dios, para ti que es tu Padre que está en los cielos, pues si tus padres terrenales, ¿qué? ¿Verdad? Es un reflejo. La Torá y los mandamientos de Dios, cuando nos los pone en perspectiva con Él, pues también nos los aterriza y nos dice, bueno, y aquí con tu prójimo, con el que tienes al lado, ¿no? Entonces, ¿temes a Dios? Pues también respeta a tus padres. Es lo que está, digamos que, tratando de comparar aquí el asunto. Porque uno dice, cada uno temerá a su padre y a su madre y mis días de reposo guardaré. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver guardar el Shabbat con honrar a mis padres? Pues lo tiene todo que ver. Porque en el Shabbat, ¿tú qué haces? No, ¿qué haces? ¿Pero qué haces en Shabbat? Honras a Dios. Lo honras cuando lo guardas. Honras a Dios porque le haces lugar de una instrucción que tu padre te dio. Acuérdate de mis días de reposo para santificarlos. Cuando tú guardas Shabbat, no solamente es el rito de 6 a 6 y mirando a ver si lo estoy cumpliendo bien. No, cuando tú guardas el Shabbat estás honrando a tu Creador, estás honrando a Dios. Y por eso hace esta similitud de la honra y el respeto a un padre. Si un padre te da una instrucción, honra y respétala. Si Dios te da una instrucción, ¿no la tienes que honrar y respetar? Ok. Es que estamos en sintonía. Y yo soy Yahweh vuestro Dios. Y sigue, entonces no volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh vuestro Dios, y cuando ofreceréis sacrificios de ofrenda a Yahweh, bueno, y empieza a hablar acerca de leyes y de mandamientos. No me voy a centrar en varios, pero voy a citar algunos en específico.
Y vamos al verso 11. Si quieren ver la parasha verso a verso, ya saben que la tienen aquí en nuestro canal de YouTube. Vamos al verso 11. Acompáñenme ahí. Y veamos qué mandamiento nos da aquí. Dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, ya aquí hay una instrucción que podríamos... aquí hay una instrucción con la que podríamos hacer un paralelismo entre el Tanaj y el Brit Hadashah. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Dónde podríamos encontrar un pasaje en el Brit Hadashah que nos hable acerca de esto, de lo que les estoy diciendo, lo que el Señor está diciendo? Acompáñenme a Efesios 4:25. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué está hablando aquí Pablo? Acerca de que está exhortando a la comunidad de los Efesios. La Torah, porque está mencionando el pasaje que acabo. Claro, él está diciendo: desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. ¿Y qué está diciendo Levítico 19:11? No hurte. Tú a quien robas, pues a tu prójimo, está hablando del prójimo, y no engañes, ni mientas, ni se mientan el uno al otro. Pablo no está teniendo una revelación nueva, iluminada, acerca de algo que se le ocurrió. Ay, Dios nunca había pensado en esto, ¿no? En que no se digan mentiras unos a otros, ni se hurten, ni se roben, ni se engañen. No. Pablo, como un conocedor de la Torah, de la ley, está diciendo: hombre, ustedes son una comunidad de creyentes, de gente que teme a Dios, o se supone, que hacen mintiéndose los unos a los otros, que hacen engañándose los unos a los otros. Ustedes desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Levítico 19 está escrito a quién. Decía ahí al principio, en el primer verso de Levítico, el versículo 2 dice que ¿qué? ¿Habla a quién? A los hijos de Israel. Habla a la congregación de los hijos de Israel y diles. Pablo está acá hablando ¿a quién? A los hijos de Israel. A una comunidad de gentiles llamados los Efesios que se habían convertido al Dios de Israel. Bueno, entendiendo todo lo que conlleva atrás de la dispersión de las tribus y que se han olvidado la Torá y que el Señor los estaba trayendo nuevamente, que esa era la misión del apóstol Pablo, ir a predicar a los gentiles, porque en medio de ellos estaba el pueblo perdido. Para más información, pues consulte el canal de YouTube y pues estudien junto con nosotros los libros de Reyes, los libros de los profetas, porque pues sí, si nos desviamos ahí nos quedamos, es mucha historia lo que hay que contar, pero ya entendiendo que esa comunidad de los Efesios, o asentada en la región de Éfeso, era una comunidad que debía comportarse como Israel debía comportarse. Así que desechen la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, le está diciendo, porque ustedes hacen parte del mismo pueblo, ¿no? O sea, similar a lo que dice el Levítico. Volvamos al Levítico ahí. Vamos a ver varios mandamientos así. No me voy a detener mucho en todos. Vamos a ver varios. El verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo, Yahweh. Yo, el Señor. ¿Qué instrucción está dando aquí el Eterno? A través de Moisés. No seas mentiroso y no pongas en medio de tu mentira el nombre de Dios. Ok, pero dice no jures ¿qué? Falsamente. ¿Qué es jurar falsamente? Poner a Dios
en una mentira que quiero que me crean. Cuando digo delante de Dios tal cosa, no la hice y la hiciste. Eso es mentira. Así que, ¿qué estás haciendo? Jurando falsamente. Despedimos diciendo, Sí. es eso como por no utilizar el nombre del entero. Tú puedes engañar a Joshua diciéndole, acércate tú solo y te vas a quemar. Se fue. Entonces, él asocia también a eso, que un pequeño también. De todo no, está aprendiendo. Entonces, aquí el asunto es, si alguien ha puesto la confianza en ti porque te ve como una persona a la que puede escuchar, pedirle un consejo, escuchar sabiduría acerca de Dios, acerca de sus caminos, ten mucho cuidado con lo que dices, ten mucho cuidado con lo que enseñas, ten mucho cuidado con lo que le transmites, porque voluntaria o involuntariamente, con conocimiento o sin conocimiento, puedes estar poniéndole un tropiezo a alguien. Y Yeshua de eso dice, es mejor que se cuelgue una piedra de molino. Las piedras de molino, ¿qué eran? Usaban antes, en la antigüedad, usaban piedras para machacar los granos, como el maíz, como el trigo, ¿cierto? Para volverlos polvo y volverlos harina, eran dos piedras. Una, eran circulares así, o redondas, ¿cómo se dice? Bueno, sí, como una rueda, pero una iba acostada en full piedra y la otra iba parada. Amarraban un burro o amarraban un buey, ¿cierto?, a la piedra de abajo para que fuera caminando alrededor del molino. Eso era un molino en la antigüedad. Hoy en esta época uno espicha el botón y bota la cosa y ya le sale. O el burro es uno ahí dándole vueltas al molino, ¿cierto? Pero hoy en día es distinto. En la antigüedad era así. Y una piedra de molino era una cosa muy grande y muy pesada. Y mira el juicio que está diciendo Yeshua, es mejor que cojas una de esas, te amarres al cuello y te botes al fondo del mar, a que tú le pongas un tropiezo a alguien que no ve. En la literalidad de la discapacidad o en lo espiritual de la discapacidad del hombre de conocer a Dios, porque no le conoce y llegas tú a alumbrarle los ojos y lo único que haces es ponerles tropiezo con luz artificial, con mentira. Veamos otro pasaje acerca de esto que está en Mateo 15, del 1 en adelante. A Yeshua hablando acerca de esto mismo. Mateo capítulo 15 dice: entonces se acercó Yeshua, 15:1. Se acercaron a Yeshua ciertos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí les voy a dar un ejemplo de lo que es poner tropiezo a un ciego con una tradición, con algo que no está escrito en la Torah. Ok. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí muy específicamente, de hecho los mismos fariseos no están diciendo las leyes de Dios, están diciendo la tradición de los ancianos. No hay ninguna ley que diga que se laven las manos para comer pan. En la Torah no hay ninguna cosa escrita así. Se habla de purificarnos y estar limpios, pero nunca dice nada de eso. Ok. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ven? Yeshua sí los pone en contexto y les dice: ustedes me están diciendo que mis discípulos quebrantan la tradición de sus ancianos. Yo les digo a ustedes que ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios, poniendo por encima la tradición de sus ancianos. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso está escrito en la Torah. No hay ningún ejemplo donde hayan matado a alguien por maldecir al padre o a la madre. De más que sí pasó, de más que no pasó, o de más que era muy difícil para un padre llevar a su hijo a un tribunal para que lo apedrearan. No sé. El hecho es que sí está escrito en la Torah que está prohibido hacer eso. Pero vosotros decís, y ahí es donde viene la tradición por encima de un mandamiento, que para el judío era más importante la tradición que el mandamiento, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Recuerdan el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre? El judío o el fariseo de la época ponía por encima la costumbre o la tradición de primero llévale ofrendas a Dios antes de ayudar a tus padres. Así está Yeshua diciéndoles: quebrantan el mandamiento de Dios poniendo por encima la tradición.
Dime. Entonces, ya no está obligado a... Así que la tradición era, si tú le prometes a Dios que le vas a dar eso, pero tu papá o tu mamá de pronto cayeron en escasez, pero tú dices, no, yo ya le juré a Dios que le voy a llevar esto, Yeshua está diciendo, ojo, porque Dios pues no tiene necesidad de nada. Él es dueño de todo. Tus padres tienen necesidad del sustento. ¿Sí? El templo no se va a acabar si no lo llevas, esa ofrenda. En cambio, tus padres pueden morir de hambre. O sea, Yeshua lo que está diciendo es, tengan mucho cuidado. No es que no lleven ofrendas, ahora entonces no hagan nada con Dios, pero tengan una lógica. Y es que honren a sus padres. La tradición te dice que si ya dijiste que eso era para Dios, tiene que serlo, aunque tus padres necesiten de eso. Pero ojo, aquí está hablando acerca de alimento, de sustento, de eso, ¿no? Yo dije que mi vida era consagrada a Dios. Pero mis padres me dicen que si no soy católico o no soy budista, me desheredan. Y como Yeshua dijo que honrar a mis padres, entonces dejo a Dios. Si me entendés que pues la gente podemos, porque eso es lo que pasa con nosotros, la gente podemos hallarle el mico a la ley y decir, no, entonces me vuelvo budista porque tengo que honrar a mis padres. No, carreta, está hablando acerca del sostenimiento de tus padres, de algo, que con lo que vas a ofrendar a Dios, pero que tus padres necesitan. Es primero eso. Entonces, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuán peligroso es invalidar la Torá por la tradición? Aquí está diciendo, ustedes así invalidan lo que sí es palabra de Dios por sus tradiciones. Y eso es lo que hacemos constantemente. El hombre eso es lo que hace. La religión eso es lo que hace. Es que en esta iglesia, en esta hacemos así, aunque eso vaya en contra de los mandamientos y las instrucciones de Dios. Pero como en esta congregación lo hacemos así, entonces hay de ti donde tú quebrantes esta instrucción que dio el rabino, el maestro, el pastor, el apóstol, el que sea. Pero si esa instrucción está por encima de la Torá, no tienes ninguna obligación de cumplirla, porque primero está la ley de Dios. De hecho, la ley de los hombres o las instrucciones de los hombres deben ser acordes a lo que Dios dice. Ahora, ahí pueden haber leyes o pueden haber instrucciones en congregaciones y en comunidades que no estén escritas en la Torá, sino que, digamos, aquí se inicia a las 10 de la mañana. Eso puede ser una alajá, lo que podríamos decir, una alajá. Pero no por eso te voy a decir, estás pecando y quebrantando el Shabbat porque tú iniciaste fue a las 10:15. No, si estás guardando el Shabbat, estás haciendo las cosas bien y no sé qué, pues no pasa nada. De más que digan, no me sirve a las 10, yo miro a ver cómo lo hago a otra hora. Bueno, listo, no sé. Pero yo no puedo poner por encima una tradición, una costumbre que para mí es importante y decirte, estás quebrantando la ley de Dios. No, eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Sigamos, entonces, ya no has de honrar a tu padre y a tu madre así. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas les dice que es una persona hipócrita, que es doble. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Qué es lo que estábamos hablando acerca de la santificación de nuestro ser? ¿Sí? Aquí estaba hablando de un pan que se iban a comer con las manos sucias. Yeshua está diciendo, si se lo comen con las manos sucias, pues no están quebrantando ningún mandamiento de la ley, pero ustedes sí están quebrantando la ley de Dios cuando desde lo que sale de su interior va en contra de la ley de Dios. De lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Yeshua les dijo, yo sé. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no planta mi Padre Celestial se desarraigará. ¿Por qué?
¿qué es lo que plantó Dios? Lo que es conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Y él está diciendo que toda planta que no es plantada por Dios será desarraigada. O sea, la semilla verdadera, ¿cuál es? La Torá. La palabra de Dios es una semilla verdadera, que da una planta con fruto verdadero. ¿Cuál es la semilla falsa? La costumbre, la tradición que se quería poner por encima de la semilla verdadera. Y dice Yeshua, toda semilla y planta que dio fruto basada en tradiciones y en costumbres que no sembró Dios, que no sembró mi Padre, va a ser arrancada. Solo va a permanecer ¿qué? La ley de Dios, la palabra de Dios, la verdad. Dejadlos. ¿Y qué? Para lo que les estaba diciendo ahorita de no pondrás tropiezo al ciego y eso. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciego. O sea, ellos en su entendimiento eran muy iluminados. Veían muy bien. Veían en 4K Full HD 1080p. ¿Cierto? Pero en realidad eran ciegos guiando a otros ciegos. O sea, sus costumbres los habían vuelto a ellos ciegos. Sus tradiciones los habían vuelto a ellos ciegos. ¿Y estaban qué? Guiando a otros ciegos. ¿Y qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Ambos caerán en el hoyo, dice Yeshua. Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué es que sé? ¿No? ¿Qué es? Explícanos esta palabra, explícanos esta parábola. Y Yeshua les dice, ¿vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Ustedes también están ciegos? Me extraña araña. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esta contamina al hombre? Porque del corazón son los malos deseos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La cuña, aquí no estaba hablando de comida que no fuera kosher, aquí estaba hablando de lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón, no comer con las manos sucias. Bueno, además que te dé ¿cómo se llama eso? Una gastritis, una gastroenteritis o alguna de esas cosas te dará. Y te mandará unos 3 bañitos ahí, unos 3 días al baño. Pero eso no está contaminando tu corazón. Ahí te dañó el estómago un rato. Pero lo que verdaderamente contamina tu corazón y lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y estos se están poniendo por encima de mis mandamientos de la ley de Dios, se están poniendo sus costumbres. Eso sí contamina verdaderamente. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es el hacer tropezar a otros. Y Yeshua estaba diciendo, estos ciegos, guiando a otros ciegos, los dos se van a ir para el hueco. Entonces, ¿qué hacen las costumbres y tradiciones cuando se ponen por encima del mandamiento? Ciegan los ojos, vendan, y cuando las enseñas, haces que otros ciegos tropiecen en lo que tú también tropezaste. Y los dos van al mismo hueco, es lo que está diciendo Yeshua. Volvamos. Ese sería ese pasaje. Ok. Y Lucas 6:39, esas se las leo aquí rápidamente sin que la busquen. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Bueno, ese es otro pasaje en Lucas que hace referencia a esto mismo que vimos en Mateo. Entonces, volviendo a Levítico, no más decirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Yahweh tu Dios. Está hablando acerca de tengan mucho cuidado con las personas que física o no físicamente ven o no ven, o oyen o no oyen. Y ten mucho cuidado cuando los guías, porque si tú con buenas o malas intenciones los haces tropezar, pues mejor que te ates la piedra de molino al cuello y chaolín pingüí, a que estos tropiecen por culpa tuya. Muchas veces se hace tropezar al ciego con conocimiento, otras veces por ignorancia. Pero como dice el dicho, tropiezo es tropiezo, ¿no? Me lo acabo de inventar. Por eso no se lo sabían ustedes. Como dice el dicho, tropezar es tropezar, tropiezo es tropiezo. Lo hagas conscientemente para que tropiece o lo hagas inconscientemente para que tropiece. Igual está tropezando. Entonces dile, Señor, alumbra mis ojos para que yo no vaya a hacer tropezar o hacer caer a alguien por mi ignorancia o por mi necedad. Porque podemos hacer tropezar a alguien por necedad, porque estoy
Estoy aquí diciendo que eso es así, punto. Y hago tropezar a otros, y no es verdad. O a veces lo hago por ignorancia, pero igual, mucho cuidado porque igual es hacer tropezar a alguien. Sigamos. 15. No harás injusticia en el juicio ni favorecerás al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y este es otro mandamiento que es importante resaltar y que nuestro Mesías Yeshua en Juan 7:24 lo dice, te lo voy a leer aquí. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, con respecto a emitir juicios, a juzgar, ¿cómo se debe hacer? Con justicia, no con injusticia, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Es que como este es mi amigo, no le digo nada. Este no me cae tan bien, a este sí le doy duro. O peor, esta sí es peor. Es que como soy yo, pasito, pasito. Pero como es este que no me cae tan bien, duro y a la yugular. Entonces, ¿qué dice? No harás injusticia. ¿Cierto? No harás injusticia favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Sigamos. Versículo 16. Este es interesante. Todos los versículos de leyes de santidad son interesantes. El 16 está bueno. No andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y este es uno de los mandamientos que a mí me parece muy interesante en la relación cuando lo menciona el Señor. Porque Él dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y en el mismo verso ahí seguido dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y digo que es interesante porque, ojo aquí, la palabra en hebreo para chismear, ¿sí? ¿Es cuál? Bueno, nosotros usamos un término, que es una expresión en hebreo que es lashon hara, o la lengua mala. Hara es malo y lashon es la lengua, ¿cierto? Lashon hara, que es la lengua mala, o cuando uno habla mal, pues tiene una lengua mala. Lashon hatov es cuando uno habla bien, pues tiene una lengua de bendición, que habla bendición. La palabra chismear en hebreo es rakil, que significa calumniar. Chisme, chismear, chismoso, calumnia. ¿Sí? Mira lo que dice. Esto es interesante. Rakil, en hebreo, que se escribe Resh, Kaf, Yod y Lamed, Rakil, significa detractor, y dice acá, como que viaja por todas partes. Eso es un chismoso, eso es un Rakil. ¿Qué hace un chismoso? Viaja por todas partes. El chismoso está paseando, practicando la shonara, a ver a quién más le puede hablar de lo que quiere hablar, ¿cierto? Pero aquí hay algo interesante y es la relación entre el chisme y el atentar o amad, que es en hebreo la palabra amad, ¿sí? Que es ¿qué? Estaba mirando, es que tienen muchas traducciones que habla acerca de hacer algo mal en contra de mi prójimo, no atentar contra la vida de tu prójimo. ¿Cuál es la relación entre el chisme y el atentar contra la vida de mi prójimo? ¿Cuál es la relación que hay entre chismear? ¿Cuál? Muerte. El chisme mata. Y atentar la vida del prójimo, pues es también hacerle daño para que muera. El chisme daña la honra del prójimo, ¿cierto? Y cuando atentas contra la vida de tu prójimo, pues estás haciendo lo mismo, matando a tu prójimo. Entonces, la relación es interesante. ¿Por qué? Porque no percibimos eso cuando chismeamos. No percibimos eso cuando practicamos la shonara. No percibimos eso cuando hablamos del prójimo, que lo que estamos haciendo es matándolo. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso el Señor pone en ese orden de ideas, a ese mismo nivel, el atentar contra la vida del prójimo, como el hablar mal de mi prójimo. Está como la iguana. ¿Sabe quién dijo una iguana a otra iguana?
¿no? Somos iguaniticos. Así que matar y chismear, atentar contra la vida del prójimo y chismear, son iguanitos. Iguanitos. ¿Sí? Iguanitos. Vamos a Santiago 4:11 y veamos qué dice. Hermanos, no murmuréis. 4:11 Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, no chismeen, no hablen los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, lo que está diciendo aquí es, cuando tú juzgas a tu hermano, te pones en la posición de juez, cuando en realidad aquel que juzga es Dios y la ley que Él dio. Así que ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque murmurar, ¿sí?, es estar chismeando y hablando mal de tu prójimo, y con esto lo que estás haciendo es poniéndote en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso no está bien. Así que, ¿qué relación tiene esto con el pasaje de Levítico al que estábamos? No te dediques, no pierdas tu tiempo y no dediques tu vida o no inviertas tu tiempo en practicar la shonará, en murmurar, en chismear acerca de tu prójimo. Sea verdad o sea mentira, no lo hagas. Deja espacio a que Dios lo haga. Él va a juzgar, Él va a hacer. ¿Sí? Muchas veces, cuando hablamos mal de nuestro prójimo, no lo hacemos con el propósito de ojalá Dios tenga misericordia de él. Dios le guarde, le libre, le prospere y le levante. Señor, ayúdale y apéate de él. No, esa no es la manera de chismear. La manera de chismear es, bien lo que me dices que no sé qué, si se mata, tan. Esa es la manera, ¿cierto? Si fuera la otra, de pronto Dios diría, cuando te reúnas a hablar de tu prójimo, ora, como lo hace siempre, y pídeme a mí para que yo tenga misericordia de él. No, uno se reúne a desdeñar, a menospreciar, a dañar. ¿O cuántos saben una cosa de su prójimo que está mal y dicen, hermanos, necesitamos orar por tal persona, no les voy a decir qué es lo que pasa, pero está pasando una dificultad, está mal en esto X o Y, vamos a orar? Nunca uno dice, ¿sabe lo que me enteré? Imagínese que y lo que me dijo y lo que le dijo al otro y el otro va y le cuenta al otro y hacen lo que dice acá, viaja por todas partes, ¿cierto? Entonces, cuidado, porque eso es matar al prójimo, es lo mismo. Sigamos. Bueno, el 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Aquí habla acerca de si tu hermano hizo algo mal, no lo aborrezcas, más bien habla con él, razona con él, para que pueda él entender que lo que está haciendo mal y tú no participes de su pecado. Cuando uno participa del pecado de alguien, cuando pongamos el ejemplo extremo, pero aplicaría para muchas cosas, pero el ejemplo extremo es cuando sabes que alguien asesinó a alguien y es tu hermano, es tu amigo y no sé qué, y tú te quedas callado. Diría el del canal, no se quede callado. ¿Qué? Denuncie. Es complejo porque es mi amigo, es una persona muy cercana, no sé qué, pero cuando tú te quedas callado participas de su pecado. ¿Qué es lo mejor? Antes de ir a denunciarlo, es razona con él para que tú no participes de su pecado. ¿Qué se supone que pasa cuando tú razonas con tu prójimo acerca de algo que hizo mal? Pues que él va a entender y va a decir, hombre, si lo hice mal, tengo que entregarme, porque maté a alguien. Ya si en última no lo hace, pues es que tú tienes que hacerlo, porque donde descubran que tú sabías que él había hecho eso, te vuelves ¿qué? Partícipe de su pecado. Y tú no fuiste el que hizo el homicidio, pero encubriste el homicidio. También eso tiene cárcel. En Colombia por lo menos tiene cárcel, ¿no? Se declara a la persona impedida
¿Sí? ¿Así? Esa no me lo sabía. ¿Sí? ¿Legalmente? Ah, impedir, pero porque... Pero si quiere lo puede hacer. O sea, digamos que siguiendo la lógica del mandamiento de Dios, lo podría hacer. ¿Cierto? Ok. Pero aquí el punto es razona con él. Hazle ver que lo que hizo estuvo mal y que tiene que arreglarlo. Sin importar las consecuencias que esto acarree. Y que tú no te vuelvas partícipe de su pecado. Y dice el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Y este pasaje es muy, muy, muy interesante. Y Yeshua lo cita, que es algo importante. Dámelo bien. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Yeshua, en nuestro Mesías, lo cita en el contexto de su época, con los fariseos, los escribas y bueno, aquel judaísmo de la época, que tenían una concepción por tradición acerca del amor al prójimo. Mateo 29, 22, 39 dice, Yeshua citando el gran mandamiento: escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh no es, amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley depende de estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley está dada para nuestra comunión con Dios y para nuestra comunión con nuestro prójimo. Pero hay un pasaje donde Yeshua exhorta a no seguir una costumbre, una tradición en medio del judaísmo de la época. ¿Han escuchado este pasaje? Capítulo 5, versículo 43 del libro de Mateo. Dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo? Ojo que el pasaje es claro, los signos de puntuación son claros. No Movistar ni Tigo, son claros. Y ahí es donde hay que detenerse a leer con cuidado. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, coma, y aborrecerás a tu enemigo? La pregunta del millón. Yeshua está diciendo, ustedes han oído que esto fue dicho. La pregunta del millón, ¿dónde fue dicho esto? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En la Torá hay un solo pasaje, o bueno, hay un pasaje que es el que estamos citando, Levítico 19:22, fue que les dije, donde estamos, que dice, no guardarás rencor contra tu prójimo, sino contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. 18, perdón. Y la pregunta es, ¿pero dónde está él? Y aborrecerás a tu enemigo. Pregúntale a Internet, a Google, a la enciclopedia, al Strong, al diccionario bíblico mundial, ultra, lo que sea, al ChatGPT, al que quieras. Dile, ¿dónde está escrito aborrecerás a tu enemigo? ¿Dónde Dios dijo eso? No hay un solo pasaje en la escritura que diga aborrecerás a tu enemigo, mucho menos en la Torá. Aquí Yeshua lo está citando. ¿Por qué? ¿Saben? Porque había una costumbre, había una tradición. Yo me puse a investigar, bueno, si Yeshua lo mencionó, pues dame por favor una referencia de por qué él dijo lo que dijo. Porque si él cita, amarás a tu prójimo, que sí está escrito en la Torá, ¿por qué dice que también ellos habían oído que fue dicho aborrecerás a tu enemigo? Entonces yo me puse a investigar y con la ayuda de las aplicaciones que hay hoy en día para investigar y sea más rápido, dije, bueno, ¿por qué dijo Yeshua lo que dijo? Así que me salió esa respuesta entre todo lo que busqué. Y es que esta cita se refiere a una enseñanza rabínica de la época que enseñaba que debíamos amar a nuestro prójimo
pero odiar a nuestros enemigos. Algunos estudiosos creen que esta idea podría haberse derivado, ojo aquí, derivado de la interpretación errónea de ciertos pasajes de la Torá. Así que esta costumbre, esta tradición pudo haberse derivado de haber malentendido un pasaje de la Torá, no propiamente porque Dios lo haya dicho. ¿Cuál pasaje de la Torá? El mandato de destruir completamente a los cananeos. Los cananeos que vinieron a ser del pueblo de Israel, los enemigos, ¿cierto? El mandato fue acabar con ellos. El mandato de no tener piedad con los enemigos de Israel. Esto es bueno, uno está en Deuteronomio 7.2 y el otro está en Deuteronomio 19.3. Algunos estudiosos dicen, probablemente derivado de la mala interpretación de estos pasajes, se pudo haber empezado a instruir acerca de odiar a los enemigos. O por ejemplo cuando David dice, tengo celo santo por tus enemigos y los aborrezco. Nótese que es una manera de expresarse de David en cuanto a los enemigos del Señor. Y con respecto a los enemigos del Señor, el Eterno fue muy claro acerca de destruyelos como a Amalek o como a los cananeos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó esta enseñanza, no está documentado así muy... Hay dos escritos que aparecen en un libro apócrifo, ¿sí? Que puede dar a entender que quizás los judíos de aquella época pensaban así. Por eso Yeshua cita y dice, ustedes escucharon que fue dicho, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero luego Yeshua les dice, pero yo les digo que amen a sus enemigos, que bendigan a los que los maldicen, que hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La costumbre es, si no, la costumbre en aquella época, ¿no? De lo que está citando Yeshua. Si no son judíos, si no son como nosotros, son nuestros enemigos. Hay que aborrecerlos. Porque Dios destruyó a los cananeos, porque Dios no sé qué, y eran sus enemigos. Pero Yeshua dice, eso no es el principio de lo que Dios ha dicho. Dios dice, ama, perdona, ten misericordia, no aborrezcas a tu hermano, a tu prójimo. Y entonces surge la discusión de quién es mi prójimo. Discusión que durante siglos de los siglos se ha, ¿cómo se dice? Se ha disertado. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Yo podría decir que mi prójimo es... hay muchos que dicen, mi prójimo es el que, como yo, a la manera de pensar de muchos, como yo hace la voluntad de Dios, ese es mi prójimo. Pero los demás no son mi prójimo, porque pues esos ni mis hermanos ni nada, ¿no? Porque pues eso de Dios nada que ver. Y podríamos citar un pasaje así de mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces en ese orden de idea, pues mis hermanos, o los que están cercanos a mí, es que bueno, hay que diferenciar entre hermano y prójimo, porque es que hermano ya es familia. Y yo, siendo familia del Señor, tengo hermanos que temen a Dios al igual que yo, que siguen a Dios al igual que yo, y esos son mis madres y mis hermanos. ¿Verdad? Pero mi prójimo, ¿sí? ¿Cuál es la palabra prójimo? Rea, perdón. Se escribe resh y ain, rea, que viene de la raíz reya, que es amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero, vecino. Y en esta definición ya nos salimos del hermano.
del que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi prójimo es cualquiera que me circunde, ¿cierto? Mi vecino, el jornalero, ese es mi prójimo. Cualquiera de ellos es mi prójimo. Y Yeshua dice, el que va a la calle, ese es mi prójimo, ese es mi próximo, el que está ahí al lado. Yeshua dice, ustedes escucharon que había que amar a sus hermanos y odiar a sus enemigos, mezclando Torah con tradición. Pero yo les digo que esa tradición nada que ver con lo que dice Dios. Porque Dios dice, ama al que te hace daño, al que te persigue, al que te maldice, al que te ultraja, ámalo. Porque si Dios, porque uno dice, ay, pero tan fácil a usted que nunca le han echado la abuela. Pero a mí que sí me la han echado hartas veces, a mí sí me queda complicado. Es que usted sí lo dice desde la comodidad de que todos lo quieren. Pues Dios es muy sabio y dice Yeshua, ok, si esa es tu vara de medir, yo te voy a decir que ese sol que está alumbrando hoy, te está alumbrando a ti que eres justo y está alumbrando al pecador que es injusto. La lluvia cae para ambos y ambos respiran el mismo aire. Eso es Dios. ¿Tú quién eres para ponerte por encima de Dios en eso? ¿No? ¿Me hago entender? Entonces, la vara de medir a veces la ponemos corta, pero la vara de medir está en el estandarte y en la altura de lo que dijo Yeshua y lo que nos ha dicho el Señor. Ahí es donde tenemos que medirnos. Y cuando nos medimos con eso, pues ya no hay excusa, ya no podemos decir, no, es que tal cosa, tal otra, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? No, mi prójimo es el que sirve a Dios. Ok, listo, si ese fuera el argumento, porque muchos lo argumentan para decir, yo sí puedo odiar a mis enemigos. Yo pregunto, dice el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la vaca de tu prójimo, ni el asno, ni el buey, ni nada de tu prójimo. La pregunta sería, ¿ese mandamiento está dado solo a las cosas de los del pueblo de Israel? O sea que tú puedes salir al que es un cananeo y desearle la mujer y quitársela, o desearle el carro y robárselo. No puedes. Ah, no, es que ese no es mi prójimo y pues ahí sí yo no estoy pecando. No, se cae de su propio peso. Las leyes son en ese orden de ideas con respecto a la relación que tenemos los unos con los otros, sean más malos, buenos, buenos, malos, justos, injustos, injustos y justos, es respeta, ¿sí? No sobrepases. Y si te sobrepasan, tú tienes la capacidad de amar y de perdonar. ¿Cuánto vende? No. Ese pasaje en la Torah con respecto al ojo por ojo es con respecto a la restitución y de hecho se lo está diciendo es a su pueblo, ni siquiera a sus enemigos. Le está diciendo ustedes entre su pueblo el que les es una ley de restitución. Si tú le quitaste a tu hermano, le sacaste un ojo, pues tú deberías pagar con tu ojo. Si tú le quitaste un pie, deberías pagar con tu pie. Aunque en la escritura no hay ningún pasaje donde alguien le haya sacado el ojo porque el otro le haya sacado el ojo. ¿Qué debía pasar? Restituir conforme al valor de lo que vale, de lo que representa la pérdida de algo de tu hermano, ¿no? No está, bueno, sí, pero no está en obligación de matar al que hizo eso, sino que puede vengarse. Dice que puede vengarse cuando alguien, por eso había ciudades de refugio. Sí, pero es que yo entiendo todo esto, pero a lo que va este mandamiento, no que no vaya a haber justicia, porque si alguien te robó, tú debes perdonar y amar, pero ahí debe haber justicia y restitución con respecto a eso. Eso es lo normal. Cuando tú afectas, o sea, lo que Yeshua quiere enseñar aquí es que cuando tú afectas a alguien, cuando tú ultrajas a alguien, cuando tú pasas por encima de alguien por la razón que sea, los motivos que sean y la manera que sea, tú debes restituir eso, pedir perdón, ¿cierto? Y se supone que ser perdonado también, porque pues está al otro lado, el que te perdona. Pero eso no quiere decir que no hayan consecuencias. Eso no quiere decir que no deba pagar. O sea, a mí me robaron, ¿cierto? X o Y cosa, lo que sea, me lo robaron. Yeshua me dice, ama a ese que te robó y perdónalo, ¿verdad? Pero no por eso, pues no, pues es que me quitó todo y yo no lo perdono. No, pues tengo que denunciarlo, tengo que hacer las cosas. Lo que yo no puedo es guardar rencor en mi corazón y vivir toda la vida amargado porque ese me robó y me quitó. ¿Sí me va a entender? A mí que le han matado. A lo que voy es que
Centrándonos en el mandamiento que estamos hablando, lo importante aquí es que ni nosotros ni nadie que se diga ser creyente, ser temeroso de Dios, puede ni debe, resáltese con mayúsculas, ni debe aborrecer, odiar a alguien. No se puede, no está permitido, no está bien. Que me hicieron daño, que sí, todo eso es válido. Y hay consecuencias, y hay juicios y todo eso, sí. Pero tú ni yo, que tememos a Dios, podemos vivir toda la vida amargados, rencorosos, odiando a alguien que nos hizo algo. Porque ahí es donde Yeshua está diciendo, ¿o acaso Dios no hace salir el sol sobre todos? Mostrando así su misericordia para todos. Porque ¿qué tal si el día de mañana tú nunca perdonaste, tú nunca sanaste, tú nunca dejaste eso contra tu prójimo, contra esa persona, y ese sí se arrepintió? Pero tú moriste lleno de odio y de resentimiento y de rencor, y el otro sí se arrepintió. ¿Qué va a hacer de tu vida? No, es que él me lo hizo, no sé qué. No importa. Lo que está diciendo aquí es, perdona, sana tu corazón y sigue adelante. Si el otro se arrepiente, bien, y si no, pues también. Pero que tú puedas dar cuentas delante del Señor de que tú tuviste la capacidad de amar y de perdonar. Eso es a lo que va la instrucción y el mandamiento de lo que está diciendo aquí Yeshua y de lo que dice acá. No te vengarás ni guardarás rencor. No te vengarás ni guardarás rencor. Para eso hay justicia. El único caso que hay del cual una persona podía salir y ser el vengador de la sangre era cuando estaban dos hombres en el campo y de pronto uno estaba guadañando o leñando, se dice. Leñando. Cuando tú con la leña del hacha del árbol estabas, ¿qué? ¿Cómo se conjuga ese verbo? Esa acción. Estoy cortando leña. Si estaba cortando leña y se le salía del cabo el hacha y mataba a su hermano. Sin intención. Sí, pero sin intención, el desleñar, ¿sí está bien? Bueno. Entonces tenía que salir huyendo porque el vengador de la sangre de su hermano podría ir y matarlo. Pero en pos de la justicia, el Señor hace una ciudad de refugio para que ese se esconda allí hasta el juicio. Si en el juicio se hallaba culpable, él, pues moría. Si se hallaba inocente, por más de que el hermano tuviera la piedra porque me lo mató, era inocente y debías ¿qué? Perdonar. Ahora, si lo mataban porque era culpable, también debías perdonar. O sea, el punto aquí no importa si es culpable o no. El punto es no te amargues la vida ni vivas rencoroso toda tu vida porque no eres capaz de perdonar. Porque si Dios fue capaz de perdonarte a ti y a mí, que hicimos peores cosas que las que nos han hecho, ¿quién eres tú para no perdonar a tu prójimo, al que ves? Así que ese es el fundamento de lo que Yeshua está diciendo, desarticulando una tradición de odia a tu enemigo, que eso Dios nos mandó fue a odiar a nuestros enemigos y a los que sí le temen amarlos, ¿sí? Eso es carreta. Dios nos manda a que no guardemos rencor, a que perdonemos y a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mucho más cuando son de nuestro pueblo. Ahí sí que es que mucho más, ¿cierto? Porque es que no podemos guardarnos rencor entre nosotros mismos, no podemos guardarnos odio, no podemos estar viviendo toda la vida así, ¿no? Yo aprendí una vez una frase que me enseñaron, y es que el rencor, el odio y la amargura es un veneno que te estás tomando tú pensando que al otro le está haciendo daño y el otro ni se inmuta por lo que te está pasando. Por eso te digo, y el día de mañana ese se arrepiente, vuelve su ser de todo su corazón a Dios y tú estás más amargado que quién sabe qué. ¿Cómo va a ver Dios eso? Pues va a decir, este se arrepintió, tú toda la vida no pudiste perdonar ni amar, problema tuyo, ¿no? Entonces, a eso va. Y el verso 19, aquí dice, mis estatutos guardaréis, no harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. Pues bueno, y va a hablar de otras instrucciones. Todo esto son leyes para la ¿qué? Para la santificación, para la santidad. Todo esto son ¿qué?
relaciones. Todo esto lo he hablado acerca de mi prójimo, de no mentir, de todo lo que tiene que ver con una vida en comunidad y de ser un buen testimonio y de ser pues un hijo de Dios como debe ser. Todo esto que les he dicho es de lo que dice el autor de Hebreos: sin santidad nadie verá a Dios. O sea, si no procuramos esto, por más difícil de que sea, yo sé que no es fácil que una madre perdone al asesino de su hijo, no es fácil. Pero, tú le escupiste toda la cara a Dios toda la vida y te perdonó. Y tú dirías, pero es de Dios, para él sí es fácil. Porque como dice el dicho, perdonar es de Dios, ¿no? ¿Me dice ya? ¿Algo así dice? Algo así, perdonar es divino. Pues sí es divino. Porque nos enseñó a través de su Hijo a perdonar. Entonces, no hay falta, ténganlo ahí, no hay falta que hayan podido hacer en contra tuya que tú no puedas perdonar. Porque no hubo falta que tú cometieses contra Dios y que Él no te perdonara. Entonces ahí la medida está muy alta, ¿no? Claro, todo lo que sea que tenga, todo tiene su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Pero a lo que a ti respecta, ama y perdona. Porque tú no le puedes decir, Dios, yo no pude perdonar ni amar porque nunca se hizo justicia. No. En ti está que perdones y ames. Y la justicia, déjasela a Él, que Él mire qué hace. No comeráis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, y es el versículo 26. Y cuando comparamos este versículo con Hechos 15:20, pues ahí habla acerca de las leyes que se le dieron a los primeros creyentes, que después iban a estudiar acerca de Moisés, pero que se les dice que no cometen idolatría, que no coman ahogado, ni sangre, ni cometan fornicación, ¿no? Acerca del comer sangre. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Yahweh. Este es un mandamiento que justo esta semana me salió un reel ahí viendo de una persona cristiana diciendo, me preguntan todo el tiempo si tatuarme es pecado o no es pecado. Y él decía, no es pecado porque, ojo ahí, es que eso es lo... Esa es como la doble que hay lastimosamente en las doctrinas que no tradicionales, ¿sí? Y es, no hay ningún pasaje que diga que esté prohibido. Y digo que es la doble porque en la Torá sí está escrito y hay pasajes que dicen que haya que, no, pero digo que haya que guardar Shabbat, que haya que guardar las fiestas, pero esos no. Pero como en la ley ni ningún pasaje dice que yo no puedo fumar o tatuarme, entonces no está prohibido, no está mal. Aquí hay que entender el pasaje. El pasaje dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza, eso es como un rasguño, ¿sí? Ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos que estamos leyendo en Levítico 19? ¿Y qué es santidad? Separados, diferentes, distintos, ¿no? Entonces, yo no puedo hacerme tonsura en mi cabeza ni dañar la punta de mi barba, dice el mandamiento, porque eso me diferencia de los demás pueblos, de las demás naciones, ¿no? En ese orden de ideas, cuando Israel estaba en el desierto, habían salido de Egipto donde todos se calveaban, incluso hasta las cejas. Los cananeos, bueno, no sé qué manera de peluquearse tenían, pero también tenían su manera. Y el Señor dice, ustedes no, ustedes van a ser diferentes. Ahora, ¿por qué el egipcio se calveaba y por qué el cananeo se calveaba? Por razones, entre ellas por sus muertos, por sus dioses, por un motivo de esto. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto, ¿cierto? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Yahweh. Entonces él decía, el señor en el reel que me salió, está escrito, no era cristiano, pero él decía, está escrito en la ley que está prohibido tatuarse por un muerto. Decía así. Entonces, pues yo pensaba, ok, para eso sí está escrito en la ley que
que a su manera de entender, si me tatúo por otra razón, por amor, por mi esposa, por mi hijo, no estoy pecando, no estoy haciendo algo malo, ¿verdad? Pero si lo hago por un muerto, sí. O sea que los cristianos se pueden tatuar en ese orden de ideas, o el que eso, por cualquier cosa. El problema es que si se murió tu mamá, tu papá, tu hermano y te escribiste el nombre, eso sí está prohibido, entonces ese sí no puedes, pero ráyate el cuerpo en lo que quieras, porque sí, esa es como la lógica. Ahora, la pregunta sería por qué Dios instruye este mandamiento de no hacerse marcas, no hacerse señales, no hacerse cortes en la barba ni en la cabeza, sino mantener una identidad por cómo se comportaba el mundo, cómo se comportan las naciones. Tú no puedes ser igual. Entonces, hoy en día, ¿cómo se aplica esto? Pues lo que hacen las naciones, tú no lo puedes hacer. Tú no te puedes identificar como lo hacen las naciones, ¿verdad? Por eso, independientemente de la razón por la que uno se tatúe, en el pueblo de Israel y en el pueblo del Señor, nadie lo hacía. Porque las naciones sí lo hacían por sus muertos, después eso mutó y ahora es estético o es por la razón que sea, por amor. Pero, al final de cuentas, si tú lo haces, no te estás diferenciando, que es el propósito. ¿Sí? De eso. Ahora, como lastimosamente el cristianismo se ha vuelto tan light, ¿sí? Pues, este tipo de interpretaciones y de enseñanzas se dan pues para que llama más la atención. Que te digan, si llegas aquí y te congregas, no te puedes hacer nada, no puedes, mejor dicho, nada porque te condenas. O que te digan, no fresco, Dios te ama, así vas y se tatúe, así te eches una rumbita de vez en cuando. No pasa nada, tranquilo. Eso pues hace que como en el catolicismo, que la vez pasada hablaban acerca de la homosexualidad, que aquí hay un mandamiento con respecto a eso. Y le decían al Papa, le preguntaban, ¿y por qué piensa acerca de los padres y los curas que hablan fuerte acerca del homosexualismo y de eso? Decía el Papa. El Papa respondía, ellos son unos infiltrados en nuestra religión porque hay que amar, no sé qué así. O sea, a ese punto se ha vuelto tan flexible la religión, por poner ejemplo el catolicismo, y ahora el cristianismo también igual, al que por tener la gente, por ganar adeptos, por lo que sea, permitamos lo que quieran, que no pasa nada. Igual, como por ahí en una doctrina, igual el cuerpo en el que se pierde y el alma es el espíritu del que se salva, entonces pues que se destruya el cuerpo no pasa nada, así que viva como quiera, ¿no? Entonces, el propósito de estas instrucciones, más que hallarle el mico a la ley, es la diferenciación. Ahora, si llegaste a los caminos del Señor y venías tatuado, pues ¿cómo te borras esa vaina si eso es complicado? No se puede, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que conociendo tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Como fumar no está escrito, pero hace daño al cuerpo y no está bien. O sea, es ser diferente. Ese es el propósito, ser diferente. Y todas estas normas nos llevan a la santificación. ¿Sí? Todas esas leyes. Sí. Exacto. Pablo, digamos, con respecto a la identidad, de la manera de la apariencia de los hombres y las mujeres, a la comunidad de los corintios les habla acerca de eso. Le dice, la mujer, la naturaleza misma nos enseña. No se enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Sí? ¿A quién le hablaba? A los corintios. En la comunidad de Corintios había 1 Corintios 11, 14. La comunidad de los Corintios era una comunidad donde había mucho homosexualismo, muchísimo. Y pues los hombres se dejaban crecer el cabello. Pablo llega a una comunidad donde eso era practicado, o sea, donde en su alrededor de su ciudad era practicado. Él dice, es deshonroso que el hombre lleve el pelo largo. Pero tú ves judíos con el pelo largo. ¿Cuál es el punto del mandamiento? ¿Cuál es el punto o más del mandamiento de lo que está diciendo Pablo aquí? En esta comunidad, aquí en esta ciudad, pongámoslo, aquí en Bogotá, todos los homosexuales llevan el cabello largo. Por ejemplo, por decirle un ejemplo. Eso es lo que pasaba en Corinto. Tú, siendo hombre,
que sabes que eres, no puedes tener el pelo largo. Te lo doy como un consejo, no porque la Torá mencione algo acerca del corte de pelo, sino porque no te vas a diferenciar entre los que te rodean y tú. Entonces, vístete como... Exacto. Y luego dice, por el contrario, a la mujer déjese crecer el cabello que le es honroso. Muchas en la comunidad de los corintios se calviaban por parte o como parte de sus cultos a sus dioses. Entonces, fíjense que Pablo da una halajá con el propósito de ordenar esa comunidad para que hubiese una diferenciación entre la comunidad y entre la ciudad que le rodeaba a aquella comunidad. Que si salían de la sinagoga o de la yeshiva, los creyentes en Yeshua, los que fueron predicados por Pablo, y se veían igual, las mujeres salían rapadas y los hombres con el cabello largo, y al lado o a 3 cuadras había un templo de tal diosa y allá salían iguales, pues los miraban y decían, ¿estos qué diferencia son? Ese es el Dios de Israel al que sirven y que hay, que nosotros pecadores, y miren, se visten y se comportan igual. Ese es el fin de los mandamientos. Y por ejemplo, este mandamiento de las señales y de las tonsuras y los tatuajes, más que allá en el mico a la ley es ese, es entender que el propósito es identidad, santificación y ser diferentes, apartados, ¿no? Si eran casi todos homosexuales. Claro, todo eso había una... exacto, todas esas culturas eran de esa manera. Entonces, ustedes no pueden ser así. Ustedes tienen que ser diferentes, ¿no? Otras instrucciones como no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, pues era una práctica de las naciones dar sus hijos a los templos de los dioses paganos para prostituirlas, ¿sí? Entonces, Pablo con respecto a esto, a la fornicación, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? O sea, no podemos usar nuestro cuerpo, desde el cual dice Dios, lo habito yo, para que anden en santidad, y fue comprado por precio alto, para que tú hagas con tu cuerpo hasta para vender. No está bien, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que Pablo lleva las leyes de la pureza del cuerpo y las de la pureza interna del corazón a decir, ambos deben ser un reflejo de tu vida con respecto al temor a Dios, ¿cierto? No puede ser muy aparente por fuera, muy bonito y tener podrido por dentro, pero tampoco puedes estar muy limpio por dentro y por fuera mostrar otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el tema del corte del pelo, de la manera de eso. Por eso es que el judío se identifica tan fácil, ¿no? Pues porque tú ves a un judío y a una mujer judía o a un hombre judío y tú sabes, este es judío. Bueno, los practicantes, ¿no? Los que, sí, porque los otros, pues hay judíos que pasan desapercibidos. Pero es fácil, porque el judío tiene en su mente que Dios le mandó a ser diferente, distinto, independientemente de la tradición, porque hay unos, como la serie que vimos, los fascínicos se dejan crecer las guedejas. Sí, pero hay otros que no, y también son practicantes de Torah y también son piadosos, pero no. Entonces, sí, unos usan el gorrito, otros usan solo la kipá, otros usan la vestimenta negra, sí los usan, eso sí, porque eso es un mandamiento, una instrucción. Seas hasídico, ortodoxo, lo que sea, es para el pueblo de Israel. Ya la costumbre, según pues Juan era judío, pero él no era ni fariseo, ni saduceo, él era seguramente esenio. Y se vestía como un esenio, pero era judío. ¿Cómo vestían los esenios? Con pieles de animal y comía miel silvestre. Esa era, sí, Juan el Bautista, esa era su... Pero él era judío y temía a Dios, pero iba por una corriente, ¿verdad? En sus costumbres y en sus tradiciones, pero sí en lo fundamental no se
no se quebranta Dios, los mandamientos de Dios, no se desvía uno, pues no hay problema si en lo fundamental, ¿no? Ojo. Por eso mi mamá dice ahorita, los tzitzit es un mandamiento que está escrito. O sea, ese no se lo inventó el hombre. Ese está escrito. Pero los que se inventó el hombre, como el gorrito, ¿cierto? Como el gorrito del judío, como la kipá, como la prenda completamente negra y todo eso, pues si lo quieres hacer por honra a Dios y todo, pues hazlo. Pero si no, pues no hay problema, porque es que eso no es una instrucción de Dios. Ahora, eso es cultural, sí. Otro mandamiento, otra instrucción que hay en estas leyes de santidad es: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Yahweh. Y esto lo podríamos relacionar con 1 Timoteo 5, del 1 al 2, que dice: no reprenderás al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Fíjate que no dice que no puedas llamarle la atención a un anciano. Lo que tienes que hacerlo es como a padre, exhórtale como a padre, ¿sí? No le reprendas, sino exhórtale como a padre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, en el conocimiento y en la capacidad que me da Dios, decirle a mi papá o decirle a mi mamá: pa, mira, conforme a esto que está escrito, esto no está bien, esto está mal, con respeto y con amor, ¿sí? Pero estoy o sea, tengo el derecho. Porque es que pasaba antes que el hijo, fuera bueno o fuera malo, ni mu podía decirle al papá, porque el papá tenía la razón. Y punto. Y cállese porque soy su papá. Pero la escritura nos muestra es: exhórtale como a padre. O sea, es que es lógico que si tú ves que tu papá va corriendo para irse de cara, no le digas nada, porque si le dices se molesta contigo. No, porque es que mi papá se va a hacer daño. Papá, mira, esa no es la manera, porque te vas a hacer daño. Si el papá quiere escuchar, pues bien. Si no, pues ahí sí yo, pues le da el coñazo, pues ahí sí que se le hace. Pero tú lo hiciste con respeto, ¿cierto? A los jóvenes como a hermanos, dice, a las ancianas como a madres. Pero igual puedes decirles, exhortarlas, porque pues, ¿quién tiene la verdad absoluta para decir yo no me equivoco? Y lastimosamente pasaba eso, los padres eran allá y los hijos acá. Usted en su lugar no me diga nada porque yo soy su papá y punto. Y podría estar equivocado, pero te tenías que quedar callado y punto. Pero el Señor nos enseña a tener una relación de que al fin que somos. Delante de Dios, dice la Escritura, no hay esclavo ni libre, ni pobre, ni rico, y en ese orden de ideas, ni papá, ni mamá, ni hijos, ni abuelos, ni tados, sino que todos somos hermanos. Al final, todos somos hermanos. Yo tengo una posición que no puedo dejar de hacer con respecto a mis padres, y ellos una posición que no pueden dejar de hacer con respecto a mí, que soy hijo. Pero eso no quita que seamos hermanos todos. Y en esa hermandad que hay, pues yo puedo tener la capacidad de exhortar en amor, y pueden tener la capacidad de hacerlo conmigo también en amor, ¿no? Yeshua sonaba más crudo. Tu madre y tus hermanos están afuera. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi padre. Ese sí era crudo. Ese estaba crudo porque deshonró a Dios. No, él quería dar una enseñanza y un ejemplo de su familia. Su familia son los que hacen la voluntad del Padre. Bueno, sigamos. Otro pasaje, otra ley. Ya vamos a acabar. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a natural de vosotros tendréis al extranjero, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Yahweh, vuestro Dios. Fíjate que aquí suma el extranjero, está hablando de alguien de otra tierra y que mora ahora aquí. El venezolano que ahora vive acá. Trátalo como a uno de tu pueblo, como a un natural de acá. Lastimosamente es complicado, ¿cierto? Y uno ya estigmatiza. Pasa eso, es que son venezolanos. Es que son venezolanos. Que son venezolanos. Y puede que sea verdad, ¿cierto? Pero se generaliza para el bien venezolano y está prohibido. El Señor dice: recuerda que tú fuiste ese venezolano en Egipto, por ponerlo así. Tú fuiste extranjero en Egipto. Entonces, cuando tú vayas a otro lugar, siendo tú extranjero, que te reciban bien. Y cuando alguien extranjero venga a donde tú resides y no es el de ahí, hazlo sentir bien.
ámalo como a ti mismo. Ustedes fueron extranjeros, sí, al costeño, al huilense, ¿cierto? Hazlo sentir bien, que se sienta, ¿cierto? Porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hebreos 13:12 dice con respecto a este pasaje, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por allá algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces está diciendo, sé qué, hospitalario. Sé hospitalario. Sé hospitalario. Sé hospitalario. Abraham, ¿cómo era? ¿Cómo era nuestro padre Abraham? Hospedador. Vinieron unos a visitarlo sin saber él quién era y los hospedó en su casa y los atendió, ¿cierto? Y preparó comida y uno siempre, porque lastimosamente somos así. Pero llegan a la casa de uno y uno ya está como, ay, guarde ahí en el almuerzo, ahorita miramos a ver qué comen. Sí, pero llega, sí, pero mira, si eso sí es curioso. Un colombiano, un amigo de uno así cercano, de pronto que uno no ve hace rato, pero llega y uno como que, uy, no, o sea, pero que se pare en la puerta. Pongámoslo ya en ese término, se pare pronto en la puerta un judío. Así con su vestimenta y todo, diciendo, hermano, shalom, no sé qué, tendrías algo que comer. Claro, mi hermano es hija. Cierto, de pronto uno lo haría, pero si es el venezolano, es el otro, uno como que, uy, no estoy como, no, yo no puedo. Entonces, lastimosamente somos así, pero lo que busca esto es que seamos, ¿qué? Diferentes. Y en la diferencia está la esencia de lo que es un verdadero israelí, en que es diferente a los demás, conforme a lo que Dios dice. Y esto no es un mandamiento inventado por el hombre. Dios dice, cuando el extranjero mora con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas, trátalo como un natural. Eso de que, como es venezolano, le pago la mitad del sueldo o la cuarta parte del sueldo de un colombiano, eso es oprimir a un extranjero. Y eso no está bien. Como a natural, de vosotros lo tendréis al extranjero que mora entre vosotros. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Y él firma al final como para que no quepa duda de que no fue Moisés, ni fue Aarón, ni fue alguien que se inventó estas leyes para fastidiarnos la vida, sino que fue el Señor el que dijo, todo esto que hemos leído aquí, no digas, es que también en la predica lo estaba diciendo, sea por mí o por no. Eso lo dijo el Señor. Y me lo dijo a mí primero, yo también lo aprendo igual que todos nosotros, ¿no? Que todos ustedes. Este versículo, para ir terminando, se relaciona con Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Aquí está diciendo, no hagas injusticia y mide las cosas bien. Porque a veces nos pasamos nosotros. No solamente con que voy a la tienda y me pasaron, yo compré una libra y me dieron media, o compré una y me dieron un poquito menos. Sí, eso está bien y debe ser justo en lo que es. Si tú pagas por algo, te lo deben dar lo que es. Si te pagaron a ti por algo, tú debes dar lo que te pagaron. Pero también nosotros somos muy injustos en la manera de... No. Bueno, listo, sí, todo lo que tenga que ver con eso, pero voy a otro punto. Sí, claro. Sí, cuando mis suegros sacan el limón y a veces baja uno y puede valer a veces 350,000 pesos un bulto de limón, como a veces puede valer 10,000 pesos un bulto de limón. Lo curioso y lo chistoso es que cuando sube el precio en Bogotá sube, pero cuando baja el precio del limón en Bogotá sube. ¿Cierto? Imagínate, 4,000 pesos por una tajita de limón y mis suegros no recogieron limón. Prefieren bajarlo para consumo de uno que para venderlo porque le pagan a unos 10,000 o 20,000 pesos por un bulto. Por un bulto. ¿Y cuánto dura una persona recogiendo el limón? Un día completo allá al sol recogiendo el limón para que le den 20 o 50,000 pesos. Pero aquí vienen y te dan 5 o 6 limones por 4,000. Eso es lo que el Señor aborrece. Pero dice de ti que no proceda eso. Si el mundo lo hace, tú sé diferente. Tú, medidas justas, pesos justos, balanzas justas, todo conforme a lo que debe ser, ¿verdad? Ahora, yo iba al otro punto, no solamente del alimento y de esas cosas. También nosotros somos injustos a la manera de cómo procedemos. Queremos que con nosotros procedan
con mucha rectitud y misericordia, pero procedemos con los otros con injusticia y con palo, implacables, así somos, ¿no? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Medida justa, juicio justo, ¿cierto? Claro, es lo que estábamos leyendo ahorita ahí ¿dónde fue que les dije que estaba? Les dije que estaba en Lucas 6:38. Porque con la vara que medís seráis medido. Si yo quiero misericordia, debo dar misericordia. Si yo quiero que me amen, yo debo amar. Si yo quiero que me perdonen, yo debo perdonar. Si yo quiero que me honren, debo honrar. Si yo quiero que lo que sea, yo también debo hacerlo. Porque como tú mides, así eres medido. Lastimosamente, a veces nos ponemos en la posición del que mide, ¿cierto? Y no al que estoy midiendo. Porque cuando yo soy el que mido, yo la pongo bien alta. Y es que mire, está. Pero cuando a mí me miden, no, espere, más bajita. Aquí, eso no fue así, más bajito. Entonces, ¿a qué jugamos? Si el propósito de estas leyes, vuelvo y con esto voy a concluir, si el propósito de estas leyes son la santidad, sin la cual dice Hebreos 14:12, que nadie verá a Dios, busquemos la santidad. ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto de la santidad? Obediencia a esto que dijo Dios, a esto, ese es el secreto. La santidad no te la da el atuendo, porque decía Yeshua, los fariseos se paran en las plazas con sus largos atuendos, con sus pintas muy hermosas, y les gusta con sus oraciones largas, bullosas y a todo pulmón, y les gusta que les digan rabí, rabí. Pero en realidad lo que importa no es eso, lo que importa es lo que está por dentro. Entonces, ¿quieres la santificación? Haz lo que Dios mandó que hicieses. Y todo esto de lo que hablamos hoy, practícalo, vívelo, ¿cierto? Aférrate a esto porque son las palabras de Dios. Es que estuviéramos leyendo un libro por allá de Urbanidad de Carreño, pues uno dice, sí, creo que uno es era más tajante con la Urbanidad de Carreño que con las palabras de Dios, ¿no? A muchos les enseñaron, creo que a mí no me alcanzaron a enseñar ese libro de Urbanidad de Carreño, pero en el colegio muchísimos años atrás lo enseñaban. Y hay de que usted no lo hiciera, ¿no? Entonces, el propósito de la ley es santificarnos a través de la obediencia a sus palabras. Dijo Yeshua, dice la escritura acerca de Yeshua, Juan lo dijo, el que le ama debe andar como él anduvo. Y Yeshua dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si amar a Dios, si amar a Yeshua, si amar su sacrificio, si amar lo que él hizo, es permanecer en sus palabras, amarlas. Y eso es andar como él anduvo, pues es todo esto. No hay excusa, no hay mico, no hay nada, ¿cierto? Hagámoslo, sí, sin atajos ni nada. Está clarito. Y si no, pues ahí vayan y otra vez hagan como los de Berea y vayan y lean allá Levítico 19 y Levítico 20 y toda la ley y vean a ver si eso les aplica o no, porque a veces uno es muy selectivo, ¿no? Con la Torá. Y eso no se puede así. La Torá es una. ¿Qué dice el Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es verdad. La suma, toda. O sea, esto que leímos aquí, lo que hemos estudiado hace 8 días y lo que estudiamos hace un año y todo lo que hemos leído de la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué? Guardémosla, practiquémosla, vivámosla y pues, como dicen los hermanos Gasca, ¿ah? Y después no digas que no te avisamos, ¿no? Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus enseñanzas, gracias por tus instrucciones, por tus mandamientos, que son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que como hemos leído en los Salmos, hacen sabio al sencillo. Tu palabra alumbra nuestros ojos. Tu palabra tiene riquezas inescrutables, Señor, para todo aquel que se acerca a ti, Padre. Al que te teme, al que te ama, al que te honra, Señor. Gracias por no dejarnos en el olvido, Señor, por instruirnos siempre,
por reprendernos, Señor. Porque cuando tú lo haces, Señor, es para bien, Señor. Cuando tú nos reprendes, Señor, es para darnos vida, Señor. Por eso, Padre eterno, ayúdanos, Señor, a menguar para que crezcas tú en nosotros, a morir a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, a nuestra carne, Señor, a nuestro hombre interior, Señor, que se levanta día tras día para ir en contra de tu voluntad y de tus principios, Señor. Y que nos deleitemos, Señor, en tu ley, Padre, en tus palabras, que tu Espíritu abunde en nosotros, Señor, para ser fortalecidos en ti, Señor. Yo te agradezco, Señor. Sella estas palabras en nuestros corazones, Padre, en nuestras mentes. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Que no seamos como los que viéndose a un espejo, luego de verse, se van y se olvidan de lo que vieron, Señor. Porque tu palabra es ese espejo que nos muestra nuestra condición, Señor. Y cuando vemos nuestra condición, solo nos damos cuenta de lo necesitados que estamos de ti, Señor. Y lo que nos urge, Señor, el ser transformados y cambiados para poder alcanzar esa santidad, Señor, sin la cual nadie te verás. Porque el propósito de guardar tus palabras, Señor, es nuestra santificación, Señor. Bendito sea y alabado sea tu gran y maravilloso nombre en este día de Shabbat. Bendice a mis hermanos, sus familias, sus casas, Señor. Que tu diestra les sostenga siempre, Señor, y que tu misericordia nunca se aparte de todos nosotros. Te agradezco, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Familia, que el Eterno les bendiga, les guarde, les prospere, que sea resplandeciendo su rostro sobre ustedes. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen, dije, en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos.